Presenta Todo Uruguay Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a arrancar el repaso de la agenda agropecuaria de esta semana, analizando los mercados internacionales que vienen marcando un cambio de etapa bastante claro y con una tendencia general a la baja. El gran protagonista es el precio del petróleo, que cayó a $80 el barril de Brent. Esto es un 20% menos que el valor máximo que tuvo en los últimos 3 meses, que, recordemos, llegó a estar a $120 el barril. Ahora anda ahí por el entorno de los $80 tras el anuncio del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, lo que genera expectativas de una normalización del tráfico en el estrecho de Hormuz. Con el crudo en estos niveles, los combustibles pierden presión y los mercados agrícolas reflejan el impacto. La soja, posición julio, tuvo subas hasta $410, mientras que el trigo, posición diciembre, cotizó entre $224 y $226 por tonelada. De todas formas, los precios de la soja consolidaron una baja y volvieron a los niveles previos a la guerra. En el mercado regional local, la soja se situó por debajo de los $380 por primera vez en 4 meses, cotizando entre 376 y $378 en estas últimas jornadas. Hay que tener en cuenta que la cosecha en Argentina fue mayor a la esperada y llegó a 51.500.000 toneladas, mientras que Brasil sigue embarcando su enorme cosecha de 180 millones de toneladas. Por el lado de los cultivos de invierno, la colza en París ajustó a la baja y las referencias locales se ubicaron en $528 por tonelada, mientras que la carinata quedó en $574. El trigo también está expuesto debido a las buenas cosechas que se esperan en Rusia y Ucrania, lo que hizo caer las ofertas de cebada para maltería a menos de $220 por tonelada. A esto se suma que la cosecha de trigo en Estados Unidos avanza a un ritmo que duplica el promedio de los últimos 5 años. Se supone que con este nuevo panorama van a bajar los costos de los fertilizantes, pero los precios de los granos ya muestran una lógica descendente. En el mercado ganadero local, el novillo perdió la referencia de los $5.60 en el promedio de los negocios. La Asociación de Consignatarios de Ganado señaló que la segunda semana de junio presentó distorsiones y corrimientos de cargas debido a los paros de la FOICA, lo que provocó un ajuste de valores a la baja y entradas más largas a las plantas. Por este motivo, la faena semanal cayó y se ubicó por debajo de las 40.000 cabezas, cerrando en 39.654 vacunos. Con este escenario, los consignatarios fijaron el novillo en $5.58 por kilo carcasa, la vaca gorda en $5.21 y la vaquillona en $5.44. A pesar de esta corrección, los precios siguen siendo muy buenos. En cuanto a los ovinos para faena, el mercado se mostró firme y demandado, con el cordero a $6.13, el capón a $5.20 y la oveja a $5.11. Por su parte, la reposición se sostuvo estable, cotizando los terneros a $4.20 en pie, la ternera a $3.99 y la vaca de invernada a $2.35. Siempre dentro del sector cárnico, les informamos que el Instituto Nacional de Carnes, INAC, actualizó el indicador del novillo tipo para el mes de mayo. Este valor marcó un nuevo récord y promedió los $2.115 por cabeza, manteniéndose por encima de los $2.000 desde hace un par de meses. De este total de $2.115, el frigorífico pagó $1.618 al productor, por lo que el margen de la industria quedó
en $497 por cabeza, posicionándose como uno de los márgenes más interesantes de la serie histórica. Pasamos ahora a novedades que tienen que ver con lo sanitario y con las regulaciones, porque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca apuntó contra la gestión anterior por los problemas surgidos con las exportaciones de carne a China debido a la presencia de residuos antiparasitarios. Las autoridades ministeriales cuestionaron la flexibilización normativa que se aplicó bajo el concepto de responsabilidad, de libertad responsable, señalando que la libre movilidad del ganado con garrapata facilitó el desparramo del parásito por casi todo el país. Para frenar esta situación y cuidar el mercado chino, el Ministerio de Ganadería puso en marcha una nueva medida obligatoria que entró en vigencia el 9 de junio, de la cual ya estuvimos hablando. A través de una resolución de la Dirección General de Servicios Ganaderos, se determinó que en los procedimientos sanitarios oficiales de remate feria y exposiciones solo podrán utilizarse medicamentos veterinarios cuyos tiempos de espera sean compatibles con el periodo mínimo de permanencia de los animales, el periodo mínimo de permanencia que los animales deben cumplir en el establecimiento de destino antes de ir a faena. Y cerramos la columna con los datos de la economía en general. Si bien este no es el día de nuestro monitor económico, pero hay cosas importantes que queremos adelantar y que después vamos a ampliar el próximo viernes. Esto porque el Banco Central del Uruguay divulgó el informe de cuentas nacionales del primer trimestre del año. Esto lo estaremos desarrollando más en nuestro próximo encuentro, pero queremos señalar que el Producto Interno Bruto de Uruguay creció 0,9% en el periodo enero-marzo en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Si miramos la medición desestacionalizada, la actividad económica aumentó 0,8% respecto al último trimestre del 2025. Este crecimiento se respaldó con el buen desempeño de rubros como el transporte, las comunicaciones, el comercio y los servicios financieros. Sin embargo, el sector agropecuario funcionó como el principal freno del trimestre, ya que el valor agregado del agro, la pesca y la minería cayó 3,7% anual. El Banco Central explicó que dentro del agro impactó de forma negativa la menor producción de arroz y de soja, sumado a una menor extracción de ganado vacuno que afectó a la industria frigorífica, algo que fue parcialmente compensado por un incremento en la remisión de leche y por el crecimiento del sector silvícola, debido a la fuerte exportación de rolos de madera y la demanda de las plantas de celulosa. Bueno, no sé si nos extendimos demasiado, pero es lo que había que destacar en este agroagenda de esta semana con mucha información como se ha visto. Nos reencontramos el viernes para hablar ahora sí, ese día exclusivamente de economía. Presentó Todo Uruguay Noticias. Todo Uruguay Noticias. De este a oeste, de norte a sur, la información que integra y une al país. En la web, en la radio y en la TV. Todo el día, todos los días. Todo Uruguay Noticias.